Cuando decidí hacer este paseo sobre el profeta Yeshayahu o Isaías, no sabía que su tumba estaba identificada. Y a pesar de la distancia, más de 200 kilómetros desde mi casa y su ubicación en un lugar medio peligroso, dentro de un campamento militar en la frontera con el Líbano, decidí viajar hasta la misma, buscarla y no parar hasta encontrarla. Este fue el recorrido que hice con mi vehículo esta mañana. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel, otra vez con el Tanaj, con la Biblia, otra vez paseando en busca de citas o capítulos o personajes de la misma. Hoy vine a recrear la vida del profeta Isaías, Yeshayahu Hanabí, como lo conocemos con nosotros, y voy a empezar el paseo en esto que es la tumba en donde está enterrado y donde descansan los huesos de este profeta. Donde estoy en el norte, en el límite con el Líbano, al lado de un kibutz que se llama Bar'am. Es en la frontera norte. Yeshayahu Ben Amotz, como se llama, o Yeshayahu Hanabí, como lo conocemos más que nada en hebreo, fue un profeta que profetizó en tiempos del reino de Judea, en la segunda mitad, más tirando a la época en la destrucción del primer templo de Salomón. Está considerado en el judaísmo uno de los profetas más importantes, que más influenciaron y uno de los más estudiados en la profecía israelí clásica de estos momentos. Este profeta trabajó en tiempos en que el imperio asirio ya había conquistado toda esta zona del norte del reino de Israel y se iba a aproximar para destruir también el reino de Judea al sur. Muchas de sus profecías estaban dedicadas o estaban referidas, destinadas a asuntos de política, y Yeshayahu, Isaías, no solo profetizaba para su pueblo, sino que se entiende de que también profetizaba a los pueblos vecinos. Todo lo que voy a relatar hoy, por supuesto, lo voy a hacer desde un punto de vista judío, por el que estoy educado, y por mis propias interpretaciones de las cosas que los sabios judíos me transmitieron, o por las interpretaciones mías de su libro. Yeshayahu Ben Amotz, el padre, era en realidad el hijo de Joash y el hermano de Amatzia, dos reyes de Judea, y él también era profeta, el padre de Yeshayahu. Yeshayahu tuvo en vida 3 hijos varones y una hija mujer. Una hija mujer que hay 2 versiones de cómo se llamaba, porque a veces la llaman Alma y a veces la llaman Nevia. Pero lo cierto es que esta chica, que esta mujer, fue la elegida para que se case con el rey de Judea, Hizkiyahu, nada más y nada menos. Lo que pasó fue de que este rey no quiso contraer matrimonio con ella por miedo a que sus hijos no les salgan derechos, por decirlo de alguna manera. Y Yeshayahu se acercó hasta el rey y lo convenció, diciéndole de que quien decide cómo van a salir los hijos no es ninguna persona, ni siquiera si se trata de un rey. Quien decide esas cosas es Elohim Shebashamayim, el Dios que está en los cielos. Así logró convencerlo, así contrajeron matrimonios, trajeron al mundo 2 hijos varones. Pero Hizkiyahu aún quiso seguir probando si esos hijos estaban derechos. A uno logró matarlo por medio de una patada, y al segundo, que logró sobrevivir, es aquel conocido como Menashe, que con el transcurso del tiempo fue quien mató en este mismo lugar a este profeta Yeshayahu, Isaías, de una manera que les voy a comenzar a relatar. Vamos a hacer un paseo, como les dije, recreando su vida por los paisajes del norte, y yo espero de que tengamos un paseo educativo, didáctico, y que podamos también disfrutar un poco. Mientras recorro la zona por donde el profeta pasó sus últimos momentos antes de ser asesinado por su propio nieto, les cuento que lo que sabemos en el judaísmo del mismo no es mucho, solo algunos testimonios que él mismo nos dejó en sus profecías. La principal
la principal información nos llega de su propio libro y del segundo de Reyes, en la parte de su ocupación con el rey Hizkiyahu. De las profecías de Yeshayahu entendemos que tenía una esposa y por lo menos 3 hijos llamados simbólicamente, como en toda la Biblia, Sha'arishuv, Ameinuel y Maher Shalal Hashbaz. Lo que les conté sobre su hija mujer lo aprendí de la Gemara, es decir, de interpretaciones de sabios judíos. Mientras camino por aquí, les cuento que el significado de su nombre es la salvación de Dios. Y ella, o Yeshua, es salvación, y Ya vendría a ser Dios. Y como todo personaje bíblico, es un nombre que se le dio después de conocer su vida. El profeta nació y vivió en Jerusalén. ¿Cómo sabemos esto? Porque en las Escrituras solo se describe el lugar del nacimiento del profeta cuando era fuera de Jerusalén. Por ejemplo, el profeta Irmiyahu o Jeremías, que nació en Anatot. Y el de Yeshayahu no está escrito. Además, era lógico que su familia esté en los alrededores del lugar más importante del reinado de Yehudá. El mismo profeta era consejero del rey de Yehudá y de la política a emprender. Amigos, ¿qué les puedo decir? No me siento cómodo caminando por aquí y hablando de Jerusalén. Yo voy a hacer algo que nunca hice. Voy a bajar desde aquí 250 kilómetros y voy a seguir allá en Jerusalén el relato. Lo siento, amigos. Vamos. Wow, amigos, llegué a Jerusalén. Esto que vemos era la entrada del gran templo de Jerusalén, por supuesto, del primero y del segundo, más que nada del segundo. Aquí lo que están viendo son piscinas de mikvaot, donde la gente se purificaba sus cuerpos antes de subir allí arriba. Y apenas hace 2 años, en el año 2018, se descubrió aquí, en este mismo lugar, conocido como el Ofel, un sello con el nombre Yeshayahu Hanabí, o el profeta Isaías. Está cayendo el sol, amigos, por eso me voy a apresurar. Desde aquí me siento más cómodo para contarles de su vida y no allí en el norte donde estaba esta mañana. En el medio tuve que ir también a trabajar porque los domingos es en Israel un día hábil. Lo que voy a hacer es rodear las murallas hasta llegar al Nahal Kidrón, al valle de Cedrón, y caminar por el mismo, viendo de un lado la ciudad vieja de Jerusalén, la parte este, y el monte de los olivos del otro lado. No me cabe dudas que el profeta hizo este camino un montón de veces, este que estoy haciendo ahora, no con vehículos en el medio, pero son las mismas huellas, los mismos pasos. La primera oración de su libro nos ayuda a entender que Yeshayahu profetizó durante 4 reyes, Uziyahu, Yotam, Ahaz y Hizkiyahu. Con la primera profecía hay errores históricos, porque se sabe que fue en tiempos de Ahaz cuando llegó a la zona Ratzin Melech Aram en el año 735 a.C., mucho después de la muerte de Uziyahu. Pero con la última profecía de Yeshayahu no hay problemas, y fue exactamente en el año 701 a.C., y está relacionado con el sitio de Sanjrib. Amigos, enfrente nuestro vemos Siluán, la aldea árabe, donde en la historia era la ciudad de David, donde comenzó toda la historia de Jerusalén. Debajo es el comienzo del valle Kidrón, Cedrón. Al fondo, la piscina Shiloach o Siloé. Y ahora sí, a nuestra derecha, a nuestra izquierda, las murallas de Jerusalén, dentro de las cuales estaba el templo, y a la derecha, con un sol imponente, el monte de los olivos en todo su esplendor. Amigos, es la mejor hora para verlo, y la mejor hora también para caminar por debajo del mismo en el valle Cedrón. Como las profecías de Isaías llamaban a arreglar problemas sin hacer mención de una fecha, nombre o lugar, eran profecías que estaban hechas de modo general. Es muy posible que el profeta haya seguido profetizando incluso después del sitio de Sanjrib. Sobre su muerte que les conté al principio, sabemos por un pergamino que se encontró en el que se detalla que Menashe, su nieto, lo había asesinado.
La tradición judía, una leyenda, supone que el rey lo había acusado de pecar al decir, por ejemplo, que él había visto el rostro de Dios, contradiciendo las profecías de Moshe, de Moisés, que había dicho que nadie vería el rostro de Dios. Aunque en realidad Moshe se sabe que lo había visto si leemos el libro de Éxodo 24. Al escuchar las acusaciones, en vez de responderle o explicar o tratar de convencerlos, el profeta decidió huir hacia el norte, hacia el lugar donde estuvimos a la mañana, y ahí pasó lo que pasó. La leyenda judía cuenta que cuando vio un cedro, un árbol eres, este lo devoró dentro suyo para protegerlo. Menashe decidió cortar el árbol, pero Dios no permitió. Y no pudieron cortarlo hasta que llegaron a los labios del profeta. Y allí consiguieron cortarlo, matarlo e incendiarlo. Luego sabemos que Menashe pasó a ser rey de Judea. Fue el rey que sucedió a Hizkiyahu. El contenido de sus profecías intentaba combatir la tensión de esos tiempos entre la tendencia nacional y la universal. Hubo 3 profecías para mí que son las más destacadas. La primera en el capítulo 2 sobre Ahrit Yamin o el fin del mundo. La segunda en el capítulo 11 llamada Jotem y Geza Ishai. Y la tercera en el capítulo 25, Hazon Bitul Hamavet. Todas esas profecías se ocupan sobre Tikkun Olam o de cómo arreglar el mundo, algo que los judíos aún seguimos creyendo y haciendo, considerando la perspectiva universal desde el punto de vista de Israel. En cuanto a asuntos políticos, presentó una situación utópica en la cual todos conviven con todos bajo un mismo líder, un solo líder ubicado en el monte Moriah, aquí a nuestra izquierda arriba, pero cuando cada pueblo siga conservando su esencia e identidad. En la profecía del fin del mundo o los últimos días dijo la famosa frase Begar Zeev im Keves Benamer im Gi Irbatz. No habrá más guerras, dijo el profeta. Lo igaú velo yashhitu bekol ar kodeshi. ¿Cuándo sucederá esto? Cuando reine en Israel el Mesías que vendrá de la dinastía de David. Dijo que habrá milagros como los que hubo cuando salimos de Egipto. La naturaleza se transformará, se abrirán mares y ríos para que todos los hijos de Israel puedan retornar a la tierra prometida. Amigos, y no puedo terminar el relato sin mencionar el capítulo favorito de los hermanos cristianos, el 53. Ahora sí me van a matar. Si para el judaísmo este profeta era importante, para el cristianismo era quizás el más relevante. Es muy citado en el Nuevo Testamento y los hermanos cristianos ven en sus profecías, interpretan sus cosas como si fuera Yeshayahu quien predijo la venida de Yeshua o de Jesús como el Mesías de Israel. Yeshayahu está considerado un santo para ellos y su día, según los católicos ortodoxos, es el 9 de mayo de cada año. Respecto al capítulo 53, amigos, el judaísmo lo interpreta de otra manera. Eso no quiere decir que tenga razón, pero lo mismo digo de los hermanos cristianos. Ambos tienen razón porque no hay nada escrito específicamente, con nombre y apellido. Son puras interpretaciones, amigos. Así que lo que estoy contando ahora es el punto de vista de los judíos. El capítulo prohibido, como suelen acusar al judaísmo acerca del capítulo 53, no está prohibido en absoluto. Se lo puede encontrar en toda Biblia y está aquí en la Biblia que llevo a diario todos los días, incluso la que tengo ahora aquí en la mano. El capítulo 53, para nosotros Isaías se refiere al exilio de Babilonia y la destrucción del templo. En el próximo capítulo, en el 54, Yeshayahu describe a Jerusalén con una analogía de una mujer estéril y pobre. En el 53 describe al pueblo de Israel del exilio con una analogía de Tzadik Meuná o justiciero mártir y rechazado. En ningún momento recuerda la palabra Mashiach o Mesías. Isaías 53 hace analogías del Salvador con una persona sufrida y enferma.
En la oración 10 dice, Irá zera ya'arich yamim bejefetz Adonai vayadó vayatzliach. O, como se dice en español, tendrá hijos, vivirá muchos años y de la mano de Dios tendrá éxito. En la oración 7 dice que cuando lo maten, kasel betach yovel, veloy patach piv, o cuando lo estén matando, el Mesías o esa persona no dirá una sola palabra. En la oración 9 dice, Vaitenet reshaim kibro betashir bemotav, o cuando muera será enterrado entre pobres y ricos. Otra vez, no quiero hacer polémicas, estoy presentando la postura del judaísmo. Yeshayahu, según el judaísmo, se refiere al exilio en el capítulo 53 y predice la redención de todo el pueblo de Israel en manos de Dios, de la salvación del resto de las naciones del mundo, y se refiere a una predicción que los judíos creyentes aún están esperando que se haga realidad. Se va a hacer desde el Monte de los Olivos que tenemos a la derecha, de ahí va a venir el Mashiach de Israel, de ahí va a resucitar y todos los muertos también van a resucitar junto con él. Listo amigos, eso es todo. Hagámosle caso a Yeshayahu, respetemos su deseo y que cada uno viva bajo su fe, bajo un mismo Dios, el Dios de Israel. Aquel que su casa estaba ubicada por encima nuestro a mi derecha y que hoy está destruida. Quizás el día que dejemos de buscar quién tiene razón y convivamos en armonía cada uno en su rancho y con su fe, que el resto de la oración la complete cada uno a su manera, amigos. Están invitados a darle un me gusta al video, al paseo, por el material presentado, por el esfuerzo, por la intención del proyecto de acercar gente, culturas y creencias. Jamás es mi intención de separar, amigos. Solo un me gusta es un hermoso gesto hacia quien intenta hacer todo esto. Los saluda Sergio Bacari desde Jerusalén a todos. Y nos volveremos a ver en el próximo paseo con la Biblia en la mano, si Dios quiere y si el gobierno de Israel también me va a permitir, porque por lo visto nos van a encerrar en otra cuarentena. Shalom.